El dolor que creó a la bestia Yoshinobu Yamamoto de Los Ángeles Dodgers, la historia que nadie te cuenta. Desde sus orígenes en Japón hasta convertirse en una de las estrellas más admiradas de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto forjó su camino a base de sacrificio, dolor y determinación. El nombre de Yoshinobu Yamamoto quedará grabado para siempre en los libros de la historia del béisbol, luego de su actuación en la Serie Mundial con los Dodgers, ganando el MVP. Pero eso sí, pasó por cosas que muchos no saben. A continuación, el dolor que creó a la bestia Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers, la historia que nadie te cuenta. Presentado por Cordialito LA, que te da un 30% de bienvenida. Haz clic en el link de la descripción y regístrate ahora. Comenzamos. Yoshinobu Yamamoto nació el 17 de agosto de 1998 en Bizen, Okayama, Japón. Su abuela lo llamó Yoshinobu tomando los caracteres Yoshi del nombre de su madre Yumi Yamamoto y Nobu del nombre de su padre Tadanobu Yamamoto. Yoshinobu comenzó a jugar béisbol en el primer grado de la escuela primaria, jugando en la tercera base y como receptor. Creció en una familia que lo apoyó y fomentó su amor temprano por el béisbol. Yoshinobu habló de esos días, diciendo: solía llorar mucho, recuerdo un día que lloré porque no encontraba mi lonchera en mi mochila, también odiaba perder, así que creo que lloraba cada vez que perdíamos. En la escuela primaria era solo un niño beisbolero común y corriente, sin récords destacados en torneos. Ingresó a una escuela secundaria local y se unió al equipo de béisbol, pero era más pequeño y delgado que sus compañeros. Debido a esto no fue un miembro regular del equipo en su primer y segundo año de secundaria y no fue hasta su tercer año que se convirtió en un miembro regular. También era lanzador, pero principalmente jugaba en la segunda base para la secundaria. Como bateador no era un jonronero, sino un bateador promedio con destreza y habilidades básicas. Yoshinobu Yamamoto no era un atleta excepcional, pero hubo una escena en la que mostró indicios de su futuro éxito. En el último partido de una eliminatoria regional para un torneo nacional en su penúltimo año, Yoshinobu subió al montículo como relevista durante las últimas dos entradas, lanzó una bola recta al último bateador de la última entrada y fue lanzada con perfecta precisión al guante del receptor. Su lanzamiento fue tan brillante que todos los entrenadores de la época dijeron: nunca olvidaré ese lanzamiento. El señor Nakata, que era el entrenador en ese momento, dijo: Yoshinobu no era un mal jugador en absoluto, pero éramos conscientes, al igual que él, de que había jugadores mejor clasificados. Nunca imaginé que se convertiría en un jugador de béisbol profesional en el futuro. Tras retirarse del béisbol en la secundaria, Yoshinobu fue admitido en el Instituto Miyakonoyo de la prefectura de Miyazaki. Fue entonces cuando retomó su pasión por el béisbol. En su segundo año de preparatoria llegó a lanzar 94 millas por hora. Además, en el último juego de ese torneo logró un juego sin hits ni carreras. Sin embargo, se lesionó el codo antes del último torneo del verano de su último año de preparatoria y lo ocultó de todos a su alrededor mientras lanzaba. Muchos equipos evitaron seleccionar a Yoshinobu en el draft del 2016 debido a su incapacidad para competir en torneos nacionales y a su condición del codo. Pero inclusive con estos antecedentes, un equipo se fijó en él. Los Orix Buffalo seleccionaron a Yoshinobu Yamamoto en la cuarta ronda y entró al equipo con el número 43. Yamamoto debutó en la Liga Profesional de Béisbol de Japón el 20 de agosto del 2017. En 2018 lanzó principalmente como relevista, participando en 60 juegos con una efectividad de 2.10. También fue seleccionado para el Juego de las Estrellas de la Liga Japonesa de Béisbol Profesional y quedó segundo en la votación para novato del año. La siguiente temporada regresó a la rotación de abridores con un récord de 8 ganados, 7 perdidos, una efectividad de 1.99 y 133 ponches en 21 juegos. Yamamoto terminó la temporada 2021 con un récord de 18 ganados, 5 perdidos y 206 ponches en 193 entradas. Su efectividad de 1.39 fue la mejor de la liga en la temporada y terminó ganando el jugador más valioso de la Liga del Pacífico al terminar la temporada. Yamamoto lanzó el cuarto juego sin hits ni carreras de la NPB ese año el 18 de junio del 2022 en una victoria 2-0 sobre los Saitama Seibu Lions.
Ese año también le fue brutal. Con 26 aperturas registró marca de 15 ganados, 5 perdidos y una efectividad de 1.68 con 205 ponches. Todos esos números le valieron para dar el salto a la MLB. Pero antes, en 2023 formó parte de la selección japonesa para el Clásico Mundial de Béisbol, donde lanzó contra Australia y México, y en esa temporada lanzó un juego sin hits ni carreras por segundo año consecutivo. Finalmente ese año ganó su cuarto título de picheo con un récord de 16 ganados y 6 perdidos y una efectividad de 1.21. Además, también participó con Japón en el Premier 12 y los Juegos Olímpicos. Yoshinobu decidió desafiar a la MLB a través del sistema de traspasos el 5 de noviembre, después de que terminara la temporada en Japón, y después de negociaciones con varios equipos de la MLB, decidió unirse a los Dodgers de Los Ángeles. Su número fue el 18 y Yoshinobu dijo: cuando tenía 19 años fui a los playoffs en el Dodger Stadium y vi a Kenta Maeda lanzando allí, con el número 18 en la espalda. Desde ese momento mi deseo de jugar en la MLB se hizo muy fuerte. Yamamoto dio el salto de los Orix Buffaloes de Japón a los Dodgers en diciembre del 2023, firmando un contrato de 12 años y $325 millones, el más grande para un lanzador en la historia de la MLB. Yamamoto debutó en las Grandes Ligas el 21 de marzo del 2024 contra los Padres de San Diego en el Dome de Seúl, Corea del Sur, como parte de la gira mundial de la MLB. Permitió 5 carreras, 4 hits y una base por bolas en tan solo una entrada de labor, con 2 ponches, el primero de ellos a Jurickson Profar. Las 5 carreras permitidas fueron la mayor cantidad jamás concedida por un abridor de los Dodgers en su debut en las Grandes Ligas. Un debut para el olvido. Yamamoto estaba devastado y muchos se burlaron de él. Después de todo esto sufrió una lesión que lo dejó fuera hasta casi el final de la temporada, pero a pesar de esto en 18 aperturas con los Dodgers en 2024 tuvo marca de 7 ganados, 2 perdidos, con una efectividad de 3.0 y 105 ponches. En esos playoffs le fue bien, lanzó en el juego 2 de la Serie Mundial del 2024 contra los Yankees de Nueva York, donde lanzó 6 entradas y un tercio, permitiendo solo una carrera, un jonrón solitario de Juan Soto y un hit, terminando el campeonato de la Serie Mundial como campeón. Para el 2025 fue un año de ensueño para él. Fue seleccionado para su primer juego de estrellas en las Grandes Ligas. El 6 de septiembre del 2025 estuvo a punto de conseguir un juego sin hits ni carreras. Allí terminó la temporada regular con un récord de 12 ganados, 8 perdidos en 30 aperturas, la mayor cantidad en su carrera, con una efectividad de 2.49 y 201 ponches, su mayor cantidad desde el 2022 en Japón. A lo largo de todos los playoffs fue sumamente dominante, pero más en la Serie Mundial. El 14 de octubre, en el segundo partido de la serie de campeonato de la Liga Nacional contra los Cerveceros de Milwaukee, Yamamoto permitió un jonrón en el primer lanzamiento a Jackson Chourio antes de lanzar un juego completo de 111 lanzamientos. Fue el primer lanzador en completar un juego en los playoffs desde Josh Beckett en 2003. En el segundo partido de la Serie Mundial del 2025 contra los Azulejos de Toronto, Yamamoto volvió a lanzar un juego completo. Se convirtió en el primer lanzador en completar múltiples juegos en la misma postemporada desde Madison Bumgarner en 2014, el primero en hacerlo en juegos consecutivos desde Curt Schilling en 2001 y el primer Dodger en lograrlo desde Orel Hershiser en 1988. Volvió a abrir el juego 6 lanzando 6 entradas, ponchando a 6 y permitiendo una carrera y 5 hits para su segunda victoria de la serie. Un día después salió del bullpen para lanzar 12 entradas y 2 tercios en blanco y sellar la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial en 11 entradas, consiguiendo 3 victorias en la Serie Mundial y además quedar campeones, algo nunca antes visto en la historia de la MLB. Fue nombrado jugador más valioso de la Serie Mundial por su actuación, que incluyó 3 victorias, una efectividad de 1.02 y 15 ponches. Yamamoto fue el primer lanzador en conseguir 3 victorias como visitante en una Serie Mundial, el primero en acumular 3 victorias en una Serie Mundial desde Randy Johnson en 2001 y el cuarto lanzador en ganar los juegos 6 y 7. Una locura total. Como bonus, Yoshinobu Yamamoto ha ganado en 2 años en la MLB un total de $65 millones. El nipón es dueño de un Jeep Grand Wagoneer blanco, según Pale Jeep Dodge. Este lujoso auto tiene un precio de $140,000. Según lo reportado, además Yamamoto compró una mansión en el área de las Bird Streets en los Hollywood Hills por aproximadamente $21 millones. Cuenta con infinidad de lujos y zonas exclusivas.
A finales del 2024 surgieron rumores de que Yamamoto estaba saliendo con la modelo y actriz japonesa Nikki Niwa después de que ambos fueran vistos de compras junto en Beverly Hills. En un video de TikTok publicado por el creador Jack Banana, Yamamoto confirmó su identidad, mientras que Niwa se presentó por su nombre. Niwa es mejor conocida por aparecer en Terrace House, Aloha State de Netflix y en la serie dramática Peanut Butter Sandwich. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto? Házmelo saber en los comentarios. Y esto fue Danger Alberto Sports con la historia de Yoshinobu Yamamoto, una nueva estrella en el béisbol mundial. No olvides dejar tu me gusta, comentar sobre qué o quién quieres el próximo video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que agregar, nos vemos en una próxima historia. Hasta luego.